qué se trata el tema de hoy. El tema de hoy es hablar un poquito de ciclo cardíaco, ¿sí? De cómo se genera esta, ¿cómo se llama? Esta adaptación al incremento de la fuerza, digamos, de la necesidad de aportar energía a los músculos que están realizando un trabajo incrementado. Y para eso, bueno, ustedes vieron la unidad problema. Todavía estoy pensando en todo lo que hemos discutido. Estoy discutiendo y se me mezclan las cosas, discúlpenme. ¿Ven la pantalla? ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Bien. Bueno, lo que tenemos acá es... estoy sacando los cartelitos, que aparecen cartelitos por todos lados. Ahora, bien, tenemos acá entonces el incremento de la actividad física presupone un aumento del trabajo. El aumento del trabajo presupone entonces que va a haber que aportar más energía, ¿sí? Y ese aumento del trabajo entonces y el aumento del requerimiento de energía tiene que ser compensado a través de una adaptación que involucra muchos sistemas. Asimismo, el aumento de la actividad física y del aumento del trabajo muscular resulta en un aumento de la generación de desechos producto de la actividad metabólica, como dióxido de carbono, lactato, hidrogeniones, calor, y es necesario removerlo. Entonces, nosotros lo que planteamos es en esta UP revisar los mecanismos de adaptación cardiovascular al incremento de la actividad física. Y esto se logra a través de un incremento del volumen minuto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo por minuto, producto de la cantidad de contracciones que tuvo el ventrículo en ese periodo, o frecuencia cardíaca, por el volumen que eyecta el ventrículo en cada latido. Y ahí tendríamos entonces el volumen sistólico. Del resultado del volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, vamos a tener el volumen gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco. Y hemos visto que ese parámetro, volumen minuto cardíaco, se acerca en un adulto sano, normopeso, a unos 5 litros por minuto. Uno puede calcular 70 latidos por minuto y un volumen sistólico de 70 mililitros, y va a tener alrededor de va a tener 4.900 mililitros por minuto, o sea, 4,9 litros. Puede hacer otras cuentas, puede multiplicar una frecuencia cardíaca de 80 por un volumen sistólico de 62,5. Y esto ya sería un corazón, fíjense ustedes, un corazón de una persona que no tiene un grado de entrenamiento como para tener un mayor volumen sistólico y una menor frecuencia. A mayor grado de entrenamiento, mayor volumen sistólico, tanto en reposo como por supuesto durante el ejercicio, y menor frecuencia cardíaca, lo que es un mecanismo mucho más eficiente, ¿sí? Bombear menos veces por minuto, más cantidad de sangre en cada latido.
En este gráfico lo que ven entonces ustedes en la parte inferior es el flujo, 5 litros por minuto, repartido en distintos territorios. Y sin entrar en mucho detalle, lo que ustedes están viendo que en reposo, prácticamente de esos 5 litros, el territorio esplácnico, o sea, las vísceras abdominales, el riñón y los músculos reciben prácticamente la misma cantidad de flujo, aproximadamente un 20% cada uno, y el 40% restante se divide entre circulación cardíaca, otros tejidos como el hueso, cerebro, piel, etc. Pero tengan en cuenta que esta paridad, ¿sí?, o similitud del flujo en el lecho esplácnico y a nivel muscular, y comparen con lo que ocurre cuando se produce un aumento de la actividad física de intensidad importante, no un trabajo leve, sino un trabajo ya entre moderado e intenso. Y fíjense ustedes entonces que el volumen minuto aumentó a 25 litros por minuto, o sea, acá tendríamos que estar hablando entonces de un volumen sistólico, ¿sí?, incrementado de por lo menos 120, 130 mililitros por minuto, y una frecuencia cardíaca también aumentada de 170, 180 latidos por minuto aproximadamente. O sea, un ejercicio intenso. Fíjense qué es lo que pasa con la distribución, que antes era muy similar en reposo, 25 para las vísceras y 15 a 20 para los músculos. Fíjense qué es lo que pasa en la situación de trabajo muscular intenso. La proporción de sangre que reciben los músculos pasa a ser del 80%, o sea, 4/5 partes de esos 25 litros, 4/5 partes, o sea, 20 litros de esos 25 litros van a estar irrigando los músculos, mientras que solo el 5%, ¿sí?, de esos 25 litros, o sea, sería la 20ª parte de 25, serían 1250 mililitros, un poco más de 1 litro, litro y cuarto, estaría pasando por el territorio visceral. O sea, se invirtió y recibe entonces mucho menos flujo el territorio visceral, y el territorio muscular recibe un aporte considerable, ¿no? Recibe un aporte que aumenta 20 veces su irrigación. ¿Cómo se logra esto? Y esto se logra a través de distintos mecanismos que involucran fundamentalmente al sistema nervioso simpático. La activación del sistema nervioso simpático durante el ejercicio va a ser responsable del aumento del volumen minuto cardíaco, y va a ser responsable también del aumento del volumen efectivo de sangre, porque va a estar movilizando la sangre que está depositada o remansada en los territorios venosos. Acuérdense que un 70% de la volemia está guardada en un territorio venoso distensible, sin realizar aumentos importantes de presión, y que cuando se activa el simpático, esa sangre se moviliza para poder aumentar el retorno venoso y aumentar entonces la fuerza de contracción y el volumen minuto, el volumen sistólico y el volumen minuto. Entonces, el simpático, a través de distintos efectos directos sobre el corazón, aumento de la frecuencia y del inotropismo y del lucitropismo, o sea, aumento de la frecuencia,
de la fuerza, de la contractibilidad y de la distensibilidad o relajación miocárdica, más un efecto sobre las venas para aumentar el retorno venoso, más otro hecho muy importante, y es que la activación del simpático a través de un efecto alfa-adrenérgico va a cerrar el aporte al territorio esplácnico, mientras que a través del simpático colinérgico, que es lo que inerva los músculos, va a producir una importante vasodilatación a nivel muscular. ¿De acuerdo? Con lo cual, entonces, los músculos pasan a recibir prácticamente el 20 veces más sangre que el territorio esplácnico, cuando antes tenían prácticamente una irrigación igual o inclusive es un poco superior en el territorio esplácnico. Vamos a ver qué preguntas tienen alrededor de esto, ¿sí? Vamos a pensar un poquitito y que no avanzar hasta no haber resuelto las dudas correspondientes a este gráfico. ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, profe. Yo te quería hacer una Hola. pregunta. Teniendo en cuenta, digamos, el problema de la unidad que hablan de que este niñito cuando empieza a correr se agita y todo lo demás, esto del sistema nervioso sería, digamos, más que nada el responsable de que todo lo demás ocurra. Justo lo de la agitación no. Justo el tema de la frecuencia respiratoria no tiene que ver con el simpático, porque la frecuencia respiratoria se controla, como ustedes van a ver ahora en la UP4 y en la UP5 sobre todo, a través de un mecanismo diferente. Pero Claro, a los través del cambios centro regulador que se encontraría en el bulbo. en el bulbo, exactamente. O sea, el aumento de la frecuencia respiratoria durante el ejercicio tiene que ver con el aumento o con la llegada de estímulos al centro respiratorio desde el sistema nervioso central, ya sea desde las áreas que planean la ejecución de los movimientos, como también desde la periferia por los propioceptores, los receptores que están en las articulaciones, en los músculos, etcétera, que le informan al sistema nervioso central sobre el aumento de la actividad de los miembros, por ejemplo, si estamos corriendo, de los miembros inferiores. Así que ahí no iría el aumento de la ventilación relacionado con el sistema nervioso simpático, más allá de un cambio que sí se debe a la actividad del simpático, que es el aumento del diámetro bronquial, la broncodilatación, que responde a un mecanismo beta 2 adrenérgico, ¿sí? Bien, pero ¿qué otras cosas se suman en esta adaptación? Además de lo respiratorio, y habla de la agitación. Chico llega con la cara enrojecida, y eso está hablando entonces de una redistribución del flujo hacia el lecho sanguíneo en la dermis, o sea, está hablando de la necesidad de transferir el calor desde donde se genera a través de la sangre y luego de allí disipar ese calor digamos, aumentando el pasaje de calor al medio. Y eso se logra con la vasodilatación y se logra con la sudoración, ¿sí? La vasodilatación hace que se pierda más calor por radiación, mientras que la transpiración lo que hace es generar evaporación y una pérdida importante de calor gracias a la evaporación del sudor, ¿sí? ¿Y qué otra cosa tenía este chico, Brisa? ¿Qué otra cosa presentaba? Que sentía que su corazón le golpeaba el pecho. Bien, entonces, y esto tiene que ver obviamente con un contenido importante de anatomía, o sea, ustedes tienen que conocer las relaciones, ¿no? del corazón
dentro de las relaciones del corazón, epa, se escapó la presentación, ¿no? No, yo la No sigo viendo. pregunté. No, se ve, profe. Yo la veo, profe. ¿Se ve? Ah, mira, bueno, no, porque se ve que toqué algo y apareció otra pantalla, pero se ve que está puesta ¿cómo se llama? Está enfocada, la ventana sigue enfocada en el Zoom. Las relaciones anatómicas entonces del corazón incluyen, me imagino, esto lo tienen que manejar ustedes muy bien, ¿no? La cara anterior, la cara anterior del corazón va a estar en relación con la pared torácica, ¿sí? Y sobre todo la parte inferior del corazón, o sea, la punta del corazón, va a estar en relación con la pared torácica a través de la parte, digamos, costal, en la parte medial con el peto esternocostal, la parte external, y luego en la parte más situada hacia la línea axilar, la punta con, digamos, la pared torácica a través de, obviamente, de la pleura, etc. Bien. Esto lo tienen que manejar ustedes desde anatomía, ¿sí? ¿Qué parte del corazón va a estar en contacto con la pared y en la parte inferior, ¿no? La punta del corazón, y esto va a llevar entonces a que cuando el corazón late y de alguna manera se desplaza dentro de la cavidad torácica, impacte contra la pared costal izquierda a la altura de la línea hemiclavicular anterior y aproximadamente en el quinto espacio intercostal, que es donde se ubica anatómicamente lo que se denomina el choque de punta, ¿sí? Choque de punta es precisamente la punta del corazón va a estar golpeando contra la pared, contra la pared torácica. Y esto está, de alguna manera, no es perfectamente ubicable en forma similar en todos los individuos, pero de vuelta, en el individuo promedio que tenemos nosotros, que mide 1,70 m, pesa 70 kilos y tiene una presión de 120, 70 y 70 latidos por minuto, etc. En este hombre homus physiologicus, como yo le digo, que además es buen mozo y soltero, este hombre fisiológico tiene el choque de punta en la intersección de la línea hemiclavicular con el quinto espacio intercostal, dependiendo, por supuesto, puede ser más petizo y más gordito, ser, como se dice, pícnico, y ahí se va a incrementar al cuarto espacio y va a tender a ir hacia el sexto espacio en las personas que son altas y flacas. Por supuesto, en el ejercicio este choque va a ser más intenso durante el ejercicio, va a aumentar en el hipertiroidismo, ante una anemia importante, cosas que lleven a un aumento de la frecuencia cardíaca. Y bueno, algunos le dicen también latido apexiano, ¿sí? Y el desplazamiento del latido apexiano puede estar hablando, por ejemplo, de un aumento del tamaño del corazón.
O sea, si el corazón, si hay una cardiomegalia, un aumento del tamaño del corazón, el choque de punta va a estar desplazado hacia la izquierda. Bien. Bueno, eso con respecto al tema del choque de punta, que sería lo que explica por qué le golpea el corazón. Normalmente el choque de punta no es perceptible, nosotros no somos conscientes del choque de punta y en determinadas situaciones, por ejemplo, hay cambios posturales que, como vamos a ver en la UP6, producen un aumento de la frecuencia cardíaca, o bueno, por supuesto, durante el ejercicio, este choque de punta se hace perceptible porque ocurren dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que ocurren? Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de la contracción del ventrículo. Con lo cual, entonces, el latido, el choque de punta o latido apexiano se hace mucho más perceptible. ¿Ok? Ahí tendríamos explicado entonces choque de punta, Brisa. Y tendríamos explicado entonces la agitación que parte del hecho de aumentar los estímulos que le llegan al centro respiratorio. Tendríamos explicado los otros elementos, la sudoración y el enrojecimiento destinados a incrementar la pérdida de calor y atribuibles a la activación del sistema nervioso simpático, y nos quedaría el choque de punta o las palpitaciones, que son reflejo entonces del incremento de la frecuencia cardíaca y sobre todo de la fuerza de contracción. ¿Ok? Sí, perfecto, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta relacionada a esto? De mi parte no, profe. Bueno, sigamos entonces. Vamos a avanzar. Espérenme un poquitito que no voy a pasar toda la presentación de vuelta porque si no, sopa, otra vez sopa. Lo que tenemos que regular entonces, el aumento de la frecuencia cardíaca va a estar dado por ¿se ve la imagen? Sí, sí, sí. La activación del simpático, como se ve acá, el simpático llegan las terminaciones postganglionares que liberan noradrenalina como neurotransmisor, que se va a unir a receptores beta 1 y beta 2, principalmente beta 1, porque la mayor parte de los receptores beta a nivel cardíaco son beta 1, que están distribuidos en el nódulo sinoauricular y en las células o en forma vecina a las células miocárdicas. O sea que el simpático va a inervar fundamentalmente las masas musculares ventriculares, en menor lugar las aurículas y sobre todo el nódulo sinoauricular. Mientras que el otro mecanismo de regulación, el parasimpático, a través de los vagos, va a estar inervando la zona del nódulo sinoauricular y del nódulo auriculoventricular sin tener participación en el control de la contracción de las fibras miocárdicas. Este mecanismo se suma a otro mecanismo, o sea, el mecanismo del simpático se suma a otro mecanismo que es propio del corazón y que tiene que ver con una propiedad que tiene el músculo cardíaco, que es la de incrementar su fuerza de contracción cuando se distiende. O sea, la distensión que se produce en las fibras musculares del ventrículo por el aumento del llenado genera un aumento de la expulsión de sangre. Es como si el corazón se adaptara y cuando recibe una cantidad mayor de sangre, aumenta
su fuerza de contracción para poder vaciarse adecuadamente y que no aumente el volumen residual en el ventrículo. Y acá tenemos entonces las curvas de relación, que relacionan la presión auricular con el volumen minuto. La presión auricular nos va a estar dando una idea del grado de llenado de la aurícula y del ventrículo también, porque son una cavidad común cuando están abiertas las válvulas auriculoventriculares. Nos va a estar dando una idea del grado de llenado. A mayor presión, obviamente, mayor llenado. Esto obviamente se podría determinar también el volumen auricular con una ecografía, pero esto está hecho en la época en que se utilizaba mucho la manometría, la medición de las presiones. Entonces, lo que nos interesa para explicar el aumento del volumen minuto cardíaco, en este caso va a recaer en el aumento de la actividad simpática y en el aumento del llenado ventricular de fin de diástole o volumen telediastólico. Entonces lo que tenemos que hacer es explicar cómo se va a producir el incremento del volumen minuto a partir de estos dos factores. Y desde ya, resumiendo, la actividad simpática resulta en un aumento del cronotropismo y en un aumento del inotropismo, fuerza de contracción, y de la capacidad del miocardio de relajarse o lucitropismo, mientras que todos estos son efectos directos a nivel del corazón, mientras que en forma indirecta el aumento de la actividad simpática también puede estar contribuyendo a incrementar el volumen sistólico porque puede modificar en forma indirecta también el volumen de fin de diástole. Sí, Agustina, ¿querías decir algo? No, profe, perdón, estaba entrando, recién entró, disculpe. No hay problema, no hay problema. Entonces, el segundo mecanismo es el mecanismo relacionado con las modificaciones del volumen de fin de diástole que conocemos en fisiología cardiovascular como el mecanismo de Frank y Starling. Y esto va a determinar entonces que a mayor grado de llenado del ventrículo se incremente la fuerza de contracción. ¿Y con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con la longitud de fibra, ¿sí? O sea, el mecanismo heterométrico de regulación de la contractividad o de la fuerza de contracción, mejor dicho, tiene que ver con cambios en la longitud de fibra, por eso precisamente se llama heterométrico, ¿sí? El corazón tiene una longitud ideal de fibra, de los sarcómeros, perdón, y ese sarcómero, cuando tiene la longitud ideal, tiene la mayor fuerza de contracción. Esa longitud ideal está aproximadamente en 2,2 angstroms. Y entonces, cuando el músculo están superpuestas en el músculo los filamentos, y esa longitud del sarcómero es menor, la fuerza de contracción va a ser menor también. Entonces hay una combinación para producir un aumento del volumen minuto de dos efectos. Un efecto que es el efecto heterométrico o con cambio de longitud de fibra y que se explica por el aumento de la precarga, y el otro mecanismo es el mecanismo homeométrico, o sea, sin variación de la longitud de fibra, que está dado por el estímulo beta-1 adrenérgico y resulta de un aumento de la contractibilidad y en menor grado de la distensibilidad miocárdica.
Y acá tenemos entonces graficadas lo que serían todos estos efectos combinados. Acá tendríamos el efecto heterométrico ante una estimulación simpática cero, esto con una actividad normal, y esta sería entonces el incremento del volumen minuto cuando se combina el mecanismo heterométrico de aumento de la longitud de fibra con el mecanismo homeométrico que es el incremento de la contractilidad. Disculpe, profe, una pregunta. Sí. Sí, El Agustín. mecanismo de Starling tiene un límite, ¿no? En cuanto a la capacidad del corazón de adaptarse a este volumen creciente. Tiene un límite, sí, precisamente el límite está dado por esta meseta e inclusive puede caer el volumen sistólico cuando se incrementa demasiado el llenado. ¿Okay? Por eso, lo que quería preguntar es qué tan alto es este límite, más o menos. Y acá lo tenés, fíjate, lo tenés graficado en 25 litros, pero varía, obviamente, de acuerdo al grado de entrenamiento del sujeto. Okay, varía de acuerdo a la constitución física del sujeto y a su entrenamiento. Un sujeto entrenado va a poder estar incrementando el mecanismo de Starling mucho más allá de lo que puede hacer un sujeto no entrenado, sencillamente porque tiene incrementada la masa, la cantidad de masa muscular del ventrículo, sería un ejemplo, porque tiene una mayor posibilidad de aprovechar el oxígeno por el desarrollo de los sistemas enzimáticos de generación de energía, mitocondriales, etcétera, ¿sí? Y además va a tener una mayor expresión de las proteínas relacionadas con la movilización del calcio a nivel de las fibras musculares. ¿Ok? Entiendo, gracias. Bien. Esto es una cosa que no tienen que quedar dudas, así que si tienen alguna pregunta sobre este tema, fíjense acá que apenas se modifica, se incrementa muy poquitito el ingreso de calcio, fase 2 del potencial de acción, ingreso de calcio cuando actúa la noradrenalina por frente a los controles. O también acuérdense que la adrenalina circulante en forma de hormona puede estar también contribuyendo a este efecto. Si bien las modificaciones en el manejo del calcio, en el ingreso de calcio y la despolarización en fase 2 son mínimas, existe un aumento muy importante de la tensión generada por la fibra que se contrae bajo estímulo noradrenérgico. ¿Ok? Entonces, esto nos tiene que dar la pauta de que el cambio que se produce no tiene mucho que ver con cambios eléctricos, sino con la situación que ocurre después y que tiene que ver con una bomba, la activación de una bomba de sodio que va a estar metiendo, de calcio, que va a estar metiendo calcio en el retículo sarcoplásmico, la presencia de un receptor de rianodina, denominado así, que va a dar origen a la salida de calcio. Cuando aumenten los niveles de calcio extracelulares, se va a producir la activación del receptor de rianodina y va a salir entonces el calcio que está guardado en el retículo sarcoplásmico. Y esto va a hacer entonces que se pueda activar la miosina a la troponina y producirse, a la actina y producirse la contracción. En segundo lugar, también es importante tener en cuenta que hay una posibilidad de manejar los niveles de calcio hacia el interior del retículo sarcoplásmico cuando se produce la relajación, o mejor dicho, para que se produzca la relajación,
y otra parte del calcio puede ser expulsado de la célula por distintos canales relacionados con el calcio. Vamos un poquito para atrás porque había adelantado con respecto a la precarga que resulta entonces de la modificación de la longitud de fibra, va a ser regulada por mecanismos relacionados, algunos de ellos con la activación simpática y otros no. La precarga aumenta porque aumenta la fuerza impulsora en el sistema. Cuando se produce la activación del sistema nervioso simpático, la fuerza impulsora aumenta, hay más presión sistólica y la presión diastólica se mantiene igual o tiende a disminuir inclusive, con lo cual entonces la circulación de sangre por las arterias es mucho mayor, y esto genera entonces un impulso que se traslada al árbol venoso y contribuye a modificar la velocidad con la que circulan también la sangre en las venas. Y eso se denomina, es el concepto que se denomina vis a tergo, que significa algo así como fuerza por atrás o fuerza por la espalda. Otro tema importante que resulta en el aumento del retorno venoso es el aumento de la volemia efectiva. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se contraen las venas, sobre todo las venas periféricas que albergan gran cantidad de sangre por efecto del simpático, se va a producir entonces una represión, un llenado del árbol vascular arterial y se incrementa lo que se denomina la volemia efectiva. Bueno, después otros factores que modifican el retorno venoso, la actividad de la bomba muscular, o sea, las contracciones que tienen los músculos comprimen las arterias e impulsan la sangre hacia el corazón, y esto es útil sobre todo cuando hacemos ejercicio en forma, digamos, en posición erecta, donde la fuerza gravitacional es compensada por la actividad de la bomba muscular, y esto ocurre en presencia de una suficiencia valvular adecuada. Y lo otro que se modifica también y que puede tener un grado relativo, pero bueno, existente, de modificación de la cantidad de sangre que llega al corazón, es el aumento de la presión abdominal cuando disminuye la presión torácica, y eso, al aumentar la presión abdominal, impulsa la sangre hacia arriba, que obviamente es para algunos inclusive absorbida. Hay anatomistas que hablan del corazón como un órgano o una bomba, perdón, aspirante, de aspiración y de bombeo impelente, ¿no? Y es un concepto que no todo el mundo acepta, pero bueno, es un concepto interesante. Entonces, todos estos 7 factores contribuyen a la, perdón, 6, acá hay 6, contribuyen a la precarga. Y el otro factor muy importante para determinar la precarga, o sea, el grado de distensión de las fibras miocárdicas en el momento de iniciar el bombeo, es entonces uno de los componentes dependiente del simpático, y el otro que tenemos por parte del corazón es la posibilidad de modificar la distensión, y esto tiene que ver con la activación por parte del simpático de los mecanismos de recaptación de calcio en el retículo sarcoplásmico. Acá tenemos lo que ocurre cuando está presente la noradrenalina o la adrenalina, que se unen al receptor beta 1, y el receptor beta 1 va a producir una activación de la adenilciclasa,
y el AMP cíclico va a activar a una proteína quinasa que a su vez fosforila el receptor, el transportador de calcio, con lo cual incrementa los niveles de calcio dentro de la célula. De la misma manera que se producía el estímulo de la contracción por mayor llegada de calcio, vamos a tener un segundo mecanismo, pero esta vez no está relacionado con la contracción de la fibra, sino con la recaptación del sodio, otra vez el sodio, el calcio, y ese secuestro del calcio es lo que lleva a la relajación miocárdica. ¿A dónde va a parar el calcio? El calcio va a parar al retículo sarcoplásmico. Bien. El aumento de la frecuencia cardíaca es el segundo componente del estímulo que ejerce el sistema nervioso simpático para aumentar el volumen minuto. Lo que ocurre cuando llegan los neurotransmisores beta-adrenérgicos, o puede ser también la adrenalina, es que al unirse al receptor de catecolaminas, se va a producir una activación de un canal que ustedes ya conocen, que ya vieron, que es el canal HCN, que es el canal responsable de la despolarización y posterior hiperpolarización que tiene lugar en las fibras miocárdicas, el canal este. Entonces, es muy importante para lograr ese efecto. Este canal de calcio, transportador de calcio, perdón, es un canal de calcio, discúlpeme, y fundamentalmente sodio. Es el canal HCN que deja entrar al principio sodio y después un poquito de calcio. Y esto despolariza la membrana. Lo que nos interesa para el funcionamiento de este canal es el hecho de que con la célula en reposo y los potenciales celulares bajos, este mecanismo transportador entonces se va a activar cuando la célula se hiperpolariza. Y cuando la célula se hiperpolariza se abre, deja entrar calcio y un poquito menos de sodio, deja entrar sodio y un poquito menos de calcio, y esto hace que se inicie entonces el potencial de acción, porque despolariza parcialmente la membrana, y una vez que se alcanza el umbral, el potencial de acción se dispara, la célula se despolariza. Esta es como la explicación del funcionamiento del canal HCN, que es muy importante para tener en cuenta. ¿Qué otro tema importante tenemos que estar revisando? No tenemos otros temas más para revisar. Bueno, y después tienen que repasar en el ciclo cardíaco las fases. Esto es importantísimo que ustedes manejen este gráfico de pe a pa, ¿sí? O sea, todos los componentes, presión aórtica, presión auricular, presión ventricular, volumen ventricular, para aprovechar el electrocardiograma y un fonocardiograma que registra los ruidos. Entonces, ustedes tienen que manejar cada una de estas curvas y decir, bueno, en este momento del ciclo cardíaco, la diástole, ¿qué se va a producir? Lo primero que se va a producir es la apertura de las válvulas sinoauriculares, y esto se motiva por el hecho de que la presión en el ventrículo cae después de la contracción y se va a producir entonces un fenómeno que es la llegada de sangre al ventrículo proveniente o controlada por otros mecanismos. Discúlpenme un momentito que tengo que atender la puerta. Acabo de escuchar que están golpeando.
Discúlpenme un segundito nada más. Ya todos los parámetros y lo que además tienen que interrelacionar estos parámetros, o sea, y conocer los momentos en los cuales se producen la apertura y el cierre de las distintas válvulas. Los parámetros que tienen que conocer, bueno, son todos, básicamente el que está marcado en azul, que es más importante, la presión ventricular, en rojo el volumen en el ventrículo, cómo se modifica durante la fase de llenado. Acá tenemos entonces la diástole, la última parte de la diástole. Tenemos el periodo isovolumétrico, donde no cambia el volumen, y el descenso, que es primero rápido y después más lento del volumen en la eyección durante la sístole. Luego el periodo isovolumétrico diastólico, y aquí entonces la apertura de las válvulas auriculoventriculares precipita el llenado, que primero es rápido, después es lento y después presenta el incremento asociado a la contracción de la aurícula. Este sería entonces el momento telediastólico, y acá el volumen de la aurícula en este momento nos puede permitir apreciar la precarga. Es importante que ustedes relacionen, además de cada uno de estos parámetros, y sepan relatar qué ocurre a lo largo del ciclo cardíaco y comprendan por qué ocurren estas modificaciones en las presiones y en el volumen. Lo tienen que relacionar con la activación, con la fase eléctrica, ¿sí? La fase eléctrica o los cambios eléctricos van a marcar, todavía no vimos electrocardiograma, a mí me gusta verlo en la UP3, pero no tenemos de alguna manera, no sé si decir permiso, pero nos piden que lo dictemos en la UP6 porque hay muchos contenidos ya para la UP3, pero es bastante difícil entender los fenómenos mecánicos si uno no conoce antes los fenómenos eléctricos. Y bueno, por lo menos saber que dentro del electrocardiograma vamos a poder estar registrando a distancia del corazón cambios en las corrientes de despolarización y repolarización del músculo cardíaco, que se transmiten a la superficie corporal, porque nuestro cuerpo es un buen conductor de la electricidad. ¿Por qué? Porque está formado en un porcentaje muy importante por líquido y sales, y esto es una sustancia o un componente conductor. Y lo que registramos entonces en el electrocardiograma es la despolarización auricular, onda P, luego el silencio o la fase isoeléctrica, en la cual no hay ni despolarización ni hiperpolarización, que va a estar dado por el traslado del impulso en el nódulo auriculoventricular.
luego la despolarización del ventrículo, y en este momento acá se está repolarizando la aurícula y por eso no lo vemos, y luego la repolarización ventricular. Entonces ustedes tienen que conocer qué relación tienen los eventos mecánicos, como por ejemplo la contracción de la aurícula que genera esta onda A de presión auricular, con el electrocardiograma. Previo a este aumento, lo que se produjo es la despolarización de las aurículas y luego, como consecuencia, se produce la sístole auricular. A continuación, unos 10-12 segundos después de que se generó el impulso, aparece en el ventrículo un retardo nodal, un retardo en el nódulo auriculoventricular, y llega entonces el complejo QRS que refleja la despolarización del ventrículo, y esto se acompaña, como ustedes ven acá muy bien, de un aumento magnífico de la presión en el ventrículo, la fase entonces isovolumétrica diastólica se caracteriza por un incremento muy importante de la presión sin cambios en el volumen, por eso obviamente es isovolumétrico. Y otro elemento que se produce, además de este aumento de la presión, es el componente dado por el aumento de la presión y la transmisión de ese aumento de la presión a las valvas de la tricúspide de la mitral, que ceden, no dejan pasar líquido, pero que se abomban en dirección de las aurículas. Y ese abombamiento de las válvulas genera un aumento de presión dentro de las aurículas, que se capta como la onda C. Bien, entonces, muy buen manejo de los distintos elementos del ciclo cardíaco: presiones, volúmenes, electrocardiograma y ruidos. Bien, vamos a ver si alguien tiene una pregunta relacionada con este tema, que también es un tema muy importante. ¿Alguien me puede decir de qué ventrículo se trata? Si es el ventrículo izquierdo o derecho. El izquierdo. Izquierdo, ¿Por qué? porque estás Porque tiene comparando la una presión presión aórtica sistémica. en el gráfico. Bien. Y Tal si yo cual. no tuviera ese cartelito de la presión aórtica, ¿qué dato me estaría diciendo que es el ventrículo izquierdo? La elevada presión, el volumen y la presión acá, No, que sabemos que es mayor. el volumen tiene que ser el mismo porque los No, dos circuitos sí, manejan la el mismo presión. volumen. los niveles de La presión que se están hablando. La presión. Acá la presión en el ventrículo derecho se estaría moviendo entre 0 y 25-30, es cuatro veces menor, ¿ok? Pero sí, también estamos hablando, obviamente, si dice aórtico, vamos a estar hablando del ventrículo izquierdo. Bien. Bueno, no hay preguntas, pasamos al ver qué otro tema tenemos por acá dando vuelta. Hay cosas de Zoom que me gustan y hay cosas de Zoom que no me gustan, y viceversa de Meet. O sea, no existe el programa perfecto. Bueno, no existe nada perfecto. Video, floating meeting, ahí está. Vamos a... perdón, ¿se modifica el tamaño de la imagen si yo lo cambio en mi computadora? ¿La imagen tiene siempre el mismo tamaño o se está moviendo para ustedes? Se mueve. Ahora se mueve. ¿Aumenta el tamaño? Ahora sí. Sí, profe. ¿Así la ven mejor? Bien, ¿bien o no? Bueno. Bueno, el otro gráfico un poquito más complicado
de entender, quizás no tenga tantos elementos, pero porque no mezcla electrocardiograma ni esas cosas. Para mí es un gráfico secundario. En realidad el loop presión-volumen es un gráfico secundario, es un gráfico que sirve para entender fenómenos patológicos como la insuficiencia cardíaca, pero que desde el punto de vista descriptivo tiene menos datos, es menos rico que el gráfico anterior. Lo que está proponiendo de alguna manera es un dato interesante que sería el trabajo cardíaco durante un ciclo, que sería esta superficie, y después lo tienen que conocer porque, bueno, porque hay muchos que lo toman. A mí, de verdad, yo preferiría que supieran bien, o sea, si me dicen cuál tengo que saber, y para mí es el otro, el que relaciona los cambios en el tiempo. Pero este gráfico tiene algo de lógica en el hecho de que nos permite apreciar los cambios, el resultado de las modificaciones, por ejemplo, de la precarga y de la poscarga, etc. Entonces también este grafiquito lo tienen que manejar. Y los distintos puntos, la apertura de la mitral, el llenado, esto no está bien graficado, ¿sí? Hay bastante en esta presión, este aumento de presión a lo largo del llenado del ventrículo izquierdo no es constante. Acá está marcado como una constante, y el aumento tiene una forma que es, digamos, plana al principio, o que se eleva muy poco, y al final, cuando se está alcanzando el volumen de fin de diástole o telediastólico, se produce un aumentito un poco más abrupto. Sí, Pero en bueno, alguno te grafica el volumen activo en el final. ¿cómo Por la grafica el volumen activo? No, o sea, el llenado por la contracción auricular, en algunos gráficos se manifiesta ese... Se manifiesta como un aumento con un Claro, poquito más marcado, sí. claro, eso me refería. Claro, que sería la forma de la curva de presión auricular que tenemos acá, ¿no? Tendríamos un saltito con el aumento de la presión auricular y que se transmite también al ventrículo mientras dura la sístole auricular. O sea, en Profe, cualquier caso, no es una línea recta, ¿de acuerdo? Sí, escucho. ¿se me escucha? Sí, te escucho. ¿Puede ser que en algunos libros haya leído que se denomina patada auricular a ese último? Sí, es un término muy clásico de los cardiólogos. Le dicen a la contracción, a la sístole auricular, le dicen la patada auricular. No sé por qué, porque en realidad, como una patada, como que termina el llenado con un poco de, digamos, de trabajo de tipo activo, mientras que, digamos, 75% o 80% del llenado ventricular es pasivo. El último toque es un toque activo dado por la contracción. Pero bueno, hay que tener en cuenta entonces que esta pendiente no solo depende del grado con el cual se está produciendo el llenado, sino también tiene que ver con las características del grado de relajación del miocardio, de cuánto cede. Y en ese sentido, los primeros 50 mililitros del llenado no generan un cambio importante en la tensión, mientras que ya en la última parte sí. O sea que tendríamos acá una combinación de dos elementos. Primero, la distensibilidad del miocardio que se va modificando y va disminuyendo a medida que se llena, y en segundo lugar, tendríamos el incremento activo dado por la sístole auricular. Bien, entonces luego tienen que describir cada uno de los elementos y saber en qué punto se va a producir la modificación, apertura o cierre de las válvulas y a qué corresponde cada uno de estos segmentos rectos o curvos. Los segmentos rectos sí o sí son los relacionados con las fases isovolumétricas en las cuales hay aumento de la presión
o disminución de la presión sin cambios importantes, sin cambios en el volumen. Bien. Tengo que tomar examen ahora de nutrición, así que vamos a terminar acá y vamos a dar lugar para hacer esto de una clase de repaso con algo de interacción a preguntas. Tenemos 8 minutos para realizar preguntillas. Así que, profe, sí. una consulta. Para estudiar ciclo cardíaco, ¿qué libros lo recomendaría de fisiología? Cualquier libro más o menos moderno. A mí me gusta Gannon porque es cortito. O sea, con Gannon uno no tiene problemas porque es un libro corto. El Bessie Taylor me gusta porque está escrito muy a nuestra imagen y semejanza, porque está escrito en la Argentina, en Buenos Aires mayormente, si no casi totalmente, a ver, tendría que hacer memoria. El Guyton es un muy buen libro, es un poco largo y es un poco, ¿cómo se diría? Vuelve sobre los temas. Yo le digo que es una especie de rumiación que hace, como hacen las vacas con el pasto, que mastican, parece que lo tragaran y después vuelven a masticarlo. Y Guyton tiene eso, con muchos temas que explica una cosa, cambia, después vuelve a la cosa anterior explicándolo de otra manera y uno a veces se confunde. Y aparte lo alarga, pero está muy bien. Y bueno, Hussey también está bien, sacando el tema de que, por ejemplo, no va a hablar de los canales HCN porque todavía no se habían descubierto cuando Hussey, cuando se imprimió el libro. Qué sé yo, no tengo un libro preferido. Si me dijeras así de sopetón, me gusta mucho el Bessie Taylor, me gusta mucho Bernie Levy. Qué sé yo, no tengo un preferido. Ah, gracias, profe. No hay de qué. Bueno, voy a tener que volver a los controles, eso es Escape, y vamos a terminar con la presentación. Bueno, gente, ¿alguna otra preguntita? Profe, a mí no me termina de cerrar Hola, bien lo de precarga. Más o sí, menos. básicamente la precarga y la poscarga se definen como grado, empezar con grado de tensión. Ambos reflejan el grado de tensión de la pared ventricular. ¿Qué es el grado de tensión? Cuando vos estirás algo, ¿sí? Estás ejerciendo una fuerza en un plano, ¿sí? La fuerza que se aplica a un plano, bidimensional, ¿sí? Es tensión, ¿sí? ¿Ok? Sí. Le estás aplicando a una línea. La fuerza que uno aplica, si yo tiro así de este papel, ¿lo ven? La fuerza que se está aplicando a lo largo de esta zona le estoy ejerciendo tensión. Bien. Esa tensión, entonces, va a ser modificada por distintos factores y en distintos momentos. Cuando hablamos de la tensión en el momento del fin de la diástole, por eso hablamos de la precarga como un fenómeno telediastólico, es precisamente el grado de tensión de la pared miocárdica al final de la diástole se denomina precarga y está dado por dos elementos. ¿Cuánta sangre volvió? Retorno venoso. ¿Y qué tan distensible es ese miocardio? ¿Ok? Eso es para precarga. Para poscarga tenemos un inconveniente y es que no tenemos un momento preciso en el cual se determine la poscarga.
hay quienes hablan del grado de tensión máxima o del grado máximo de tensión que se alcanza durante la eyección. O sea, la poscarga, así como la precarga es diastólica o telediastólica, la poscarga ocurre o se registra durante la eyección. Y nos está dando una idea del grado de tensión que tiene el miocardio cuando se está produciendo la expulsión de sangre. Y depende de dos factores. Depende de la impedancia aórtica, o sea, de alguna manera la resistencia al vaciado ventricular, y depende de la geometría del ventrículo, más precisamente del radio, en relación con la ley de Laplace, que nos está hablando de las modificaciones de tensión en relación con la presión y con el diámetro del ventrículo, ¿ok? Sí, genial. Muchas gracias, profe. Bien. Hola, profe. Una consulta. Sí, Detlef. ¿A qué rol cumple, digamos, el nivel de estiramiento de las fibras en estos temas de precarga y poscarga? ¿Qué rol cumple el grado de estiramiento? Sí. Bueno, el grado de estiramiento en el momento diastólico va a contribuir a aumentar o a modificar el volumen sistólico, en lo que se conoce como mecanismo de Frank-Starling. Si aumenta hasta cierto punto la precarga, o sea, el grado de distensión del ventrículo en el llenado, aumenta la fuerza de contracción. ¿De acuerdo? Sí, sí. Gracias, profe. Y aparte hay un límite, ¿no? Del grado de estiramiento, que sería este que hablaste antes de 2,2 astral. Ese no es el grado, sí, esa es la, digamos, la longitud que hay para el sarcómero. Eso es reflejo del grado de estiramiento. ¿Qué tan estirados están los sarcómeros? Depende del grado de llenado del ventrículo. Claro. ¿Y cuál sería el límite, digamos, No, este? el límite no, hay un valor ideal. El valor ideal es 2,2 angstroms. Ah, ok. Gracias, profe. Gente, tengo que empezar a tomar examen en nutrición en 2 minutos, así que les voy a pedir, como tengo que ir al baño y hacer un par de cositas, vamos a terminar la clase ahora. Escriban preguntando cosas a través del foro, o mejor todavía si me escriben al mail. ¿De acuerdo? Genial, gracias, Bueno, profe. profe, muchísimas gracias. Vale, profe. Chao. Chao. Chaucito, hasta luego.